Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes y en todas las plataformas aquí en 12 en punto. Joaquín Marín de Dopingüe. Carlitos, querido, ¿cómo estás? Estoy, Bien. la verdad, contrariado, Joaquín. ¿Qué te trajeron los Reyes? No Ya sé que te trajeron una reforma electoral. Pues precisamente eso es lo que me tiene contrariado, Joaquín. A ver, dime, ¿qué? Mira, es tan descarado y obsceno el afán del obradorato por hacerse de todo el poder, que la reforma que viene pinta para darle ya prácticamente lo último que queda a la presidencia de la República para que se convierta constitucionalmente en un estado más bien tiránico, querido Joaquín. Porque es tanto el abuso, la sola inclusión de la consulta popular de revocación de mandato, que es una gran pendejada que inventó López Obrador, impulsada por el gobierno cuando debieran ser los opositores del gobierno quien lo pidieran, va a ser inevitable que la señora Claudia Sheinbaum haga campaña cuando se supone que no debiera hacerla. Mira, Carlitos, yo ahí tengo un punto. López Obrador, que tú eres un reportero muy documentado, recordarás que López Obrador planteó esto para que su revocación de mandato, que él promovía, lo que es delirante, como dices, kafkiano, surrealista, porque la revocación de mandato solo la puede pedir la oposición. Pues sí. Porque si no sería una ratificación, ¿cómo fue? Bueno, él quería que se llevara a cabo en las intermedias. Pero como no tenía entonces la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para las elecciones del 21, se quedó que sería unos meses, 4 meses después de la intermedia, prácticamente al año, en el cuarto año. Ahora, ¿qué plantean? Pues lo que plantea es de López Obrador. Que sea como quería López Obrador, ¿en qué? En la elección intermedia, en la del año que viene. Pero fíjate, Joaquín. Yo, Carlitos, nada más termino Sí. este punto. Me parece a mí que es, para decirlo elegantemente, una tontería, es un error. No, es una chicadera. Pero básicamente para mí es un error. Te voy a decir por qué, Carlos. Porque la presidenta Sheinbaum tuvo el 60% de los votos en las elecciones del 24. Tuvo más de 35 millones de votos, o 36 millones de votos, lo que nadie ha tenido en este siglo. Llevarla a una revocación de mandato en la intermedia corre el riesgo de que tenga menos, de que no alcance aquellas cifras de los 36 millones de votos y el 60% del padrón.
Eso implicaría una devaluación de su gestión, como lo maneja la oposición, y a la vez tampoco lo necesito cuando tiene su reconocimiento está por arriba del 70%. Es, Carlos, básicamente un error meter a Claudia Sheinbaum a la revocación de mandato en la intermedia. Mira, a diferencia de ti, yo creo que meterla en las boletas le reportará muchísimo respaldo para que sea una ratificación. ¿Por qué? Porque solamente la maquinaria de estos ex promotores de Morena, los servidores de la nación o quién sabe qué, que se presentan con chalecos guinda de Morena a repartir dinero a los pobres. 1,000 millones, 1 millón de millones de pesos para este año. Bueno. 1 billón de pesos. La 10ª parte del total del presupuesto es para la Secretaría del Bienestar, bueno, los programas sociales. Con la actividad ilegal de estas personas, desde el punto de vista jurídico, servidores públicos, porque están en la nómina de la Secretaría del Bienestar, más la maquinaria de gobernadores, del partido Morena, de sus bases territoriales, sus activos que tienen ahí, pues van a hacer que haya, por supuesto, mayor participación, le dicen ciudadana, para esto de la revocación. Pero, Joaquín, es que lo de la revocación es uno de los detalles más siniestros y abominables de lo que está buscando el obradorato. Porque es la elección, lo hemos comentado, federal y local para renovar la Cámara Federal de Diputados, 17 gubernaturas, 1,300 y pico de alcaldías, y los candidatos a los cabildos de esas alcaldías, más la elección judicial. No, más los 1,200 diputados de 30 congresos locales. De los congresos locales, más la elección de 3,500 aproximadamente aspirantes a juzgadores, como ocurrió ya con la primera mitad, y viene el cochinero como el que hubo de los acordeones. Entonces es la elección política, digamos, la elección judicial, que se va a pegar con esa, cuando constitucionalmente se sabe que lo judicial no debe mezclarse con el basurero de la política, y la revocación de mandato. Esa es la parte más infame, deshonesta y yo diría casi pornográfica de la reforma que viene. Porque en ese contexto de elecciones federales y locales, para lo que ya enumeramos y completaste con los diputados de los estados, pegada con la destructiva reforma judicial, que ya ves que está hecho un asco el Poder Judicial federal y local, meterlo de la revocación de mandato suena, ay chica, revocación de mandato, no, la palabra revocación, las palabras revocación de mandato quieren decir Claudia Sheinbaum en las boletas de una elección intermedia. Ese es el tiro de gracia a lo último que resta. Por eso es que el coordinador de los diputados del PT, que tienen sus razones para no estar de acuerdo en que les quiten plurinominales, tiene la desfachatez de decir, pues si ya tenemos el poder ejecutivo, ya tenemos el poder legislativo, ya tenemos el poder judicial y ahora van a tener el manejo de las elecciones, Joaquín. Y los órganos. Y ya se fumigaron a los órganos autónomos. Y a propósito de autónomos, fíjate la barbaridad que dijo Pablo Gómez, el jefe de la comisión que está redactando ese bodrio. Dice no creer en la autonomía. ¿Sabes cuál es el valor de la palabra autonomía? El autogobierno. Es decir, que no le venga a decir nadie al INE cómo debe funcionar. Y le dice Pablo Gómez, no, eso es independencia, pero no autonomía, eso para las universidades. ¡Ah, chingao! Bueno, ahora, yo insisto en el tema de que primero
que vaya en la intermedia es un riesgo para la presidenta innecesario. Y segundo, sí es claro, una ventaja para Morena. Entonces, ¿qué es lo más importante? Poner en riesgo a la presidenta electoralmente o que Morena tenga más votos. Para Morena, tener más votos y por eso insisten desde Palenque en que vaya la presidenta en la intermedia. Carlos, Pues a yo ver, no lo veo como riesgo para la presidenta. yo sí, y Permíteme. lo argumenté. Está bien, y eso sería algo, digamos, delicado o, le pongo comillas, grave. No, lo grave es la glotonería del obradorato en su primero y segundo pisos por acaparar todo. Lo deseable para mí es que se empache, tragan tanto, se han comido tanto de lo que era la estructura institucional republicana, constitucional de México, que su voracidad para mí los descalifica para prácticamente todo. Bueno, entonces ya los descalificaste, yo voy a seguir con mi tema, hablando de la misma reforma electoral. Miren, ¿cuál es el problema realmente? Que esta reforma electoral, como la propuso el grupo de Pablo Gómez, le da vida eterna. Le aprueba una cláusula de vida eterna a Morena en el gobierno y de muerte súbita a los demás partidos, incluido sus aliados, el Verde y el PT. Ojo, esta reforma es inviable sin los votos del PT y del Verde, que son los aliados de Morena. ¿Por qué? Porque son los que le dan la mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. ¿Recuerdan ustedes que en el Senado no tenía la mayoría calificada? Le faltaban 3 que suplieron con 2 prófugos del PRD y con el Yunazo, que fue el voto 86, para aprobar la reforma judicial. Comprado este Yunes Márquez a cambio de sus expedientes, se dice, criminales. Bien, entonces, sin el PT y sin el Verde, no va a ningún lado esta reforma Pero van a electoral. votar con Bueno, ellos. déjame plantear lo de hoy, no lo de cómo vayan a votar. ¿Por qué? Porque están firmando, Carlos, su suicidio. Porque si les quitan, miren, la iniciativa viene una reducción del presupuesto de los partidos, 25%. que lo dejarían a un 25%, pero solo en año electoral. Les dejarían el 75%. Bueno, entre el 75 y el 50%, Eh. que para ellos es vital. Pero además solo en años de elecciones federales, o sea, cada 3 años les van a dar presupuesto. 4 de los 6 años van a tener 0 presupuesto. Esta es su muerte. Segundo, los diputados plurinominales y los senadores plurinominales. Eliminar a los 32 senadores plurinominales y dejar solo los de mayoría y primera mayoría, quita 32 de los 128 senadores y deja Carlitos, 92 de los 128. ¿A qué voy? No, 92 no, son 32, 196. 96 deja. 96. 96 de los Senadores. actuales 128. En la Cámara de Diputados la propuesta es 0 plurinominales. En la Cámara de Diputados les recuerdo que hay del total de 500 diputados, 300 son de mayoría directa y 200 plurinominales. Les quieren quitar los 200 plurinominales. Podría haber una negociación para dejarlos en 100. De todos modos, quedaría una Cámara de Diputados con 300 o 400 diputados que garantizaría la sobrerepresentación automática de Morena en cualquier elección. ¿Qué pasa con los partidos pequeños? Les quitan el presupuesto, les quitan los plurinominales, les quitan la reelección que ya les quitaron para el 30.
Les quitan el nepotismo. Carlos, entonces es su muerte anunciada. ¿Estos se van a tirar a la barranca? No, Carlos, porque el PT y el Verde tienen intereses políticos pero económicos. El PT y el Verde tienen dueños. El PT solo ha tenido desde su fundación en tiempos de Carlos Salinas un solo presidente, Alberto Anaya, que cuando no es diputado es senador, ahora es senador. Y que para sus sendis, los sendis que manejan estos, le dieron 3,000 millones de pesos del presupuesto. Estas especies de estancias, ¿verdad? Sí. Infantiles. Bien, pero el tema es que si no tienen estas prebendas que tienen hoy legales, o jurídicamente legales, Carlos, desaparecen, porque desaparecen sin el dinero, desaparecen sin los plurinominales, desaparecen sin la reelección y desaparecen sin el nepotismo. Y ya hemos visto que tanto el Verde como el PT, el día de hoy, no están dispuestos a desaparecer. Mira, yo celebro que puedas detallar por qué diablos pues, tienen oposición al bodrio de iniciativa que va a resultar. Yo solo subrayo que lo que está ocurriendo en México, a la vista de todo mundo, es terminar de consumar pues una especie de asalto de los poderes para que en México rija una dictadura constitucional, Joaquín. La combinación de cosas que trae la iniciativa que va a finalmente redactar la comisión que encabeza Pablo Gómez, caray, él era de izquierda, oye. Oye, además la mayoría de las veces que fue legislador, que era ha sido plurinominal. Bueno, pero hubo... Oye, ¿y qué tal el no la autonomía de Pablo Gómez? Pues a eso me refiero. Era de izquierda y ahora está contra la autonomía. Dice que quizás en las universidades, pero no en instituciones públicas. Autonomía es autogobierno. Que nadie me venga a decir cómo nos organizamos para tener esta conversación. Tenemos esa autonomía, tú y yo. Esa autonomía deben tener las autoridades electorales si ya tienen cooptado al Tribunal Electoral y van a cooptar o terminar de cooptar al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué crees que hizo? El INE tardó como 5 meses en entregar las propuestas que le presentaron a Pablo Gómez. Y Pablo Gómez, 48 horas después, le entregaron 241 propuestas, los especializados en elecciones. Y a las 48 horas, Pablo Gómez le presenta las líneas generales de la parte constitucional, solo la constitucional, no lo de las leyes que se derivarán, a la presidenta Sheinbaum. ¿Tú crees que en 48 horas leyeron y procesaron 241 propuestas del INE? Es que no les interesa. Ellos tienen su proyecto. Por eso, que es tragarse al país. Les vale madre la justicia social, les vale madre la justicia penal, administrativa, familiar, les vale madre lo que sea. Yo estoy acá y se chingan, cabrones. Esa es la lógica. Es un régimen de baladronadas y de prepotencias abominables. A mí lo que me extraña es que no haya una reacción social tumultuaria, sino como en Irán, ¿qué crees? Casi. No, Carlos, no la hay. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa. Ese cuento de la sociedad civil es un gran engaño, acuérdate. Permíteme, ¿sí? ¿Te acuerdas? Es que la sociedad civil no existe como una organización. Bueno, sí existe, pero no como organización. Bueno, no existe, no los ves en la calle. No ves a un partido en la calle. ¿Cómo estaría Morena? Bloqueando otra vez del Zócalo al Auditorio Nacional. Carlos, ¿por qué? Porque es el control ya de todo. Un régimen de partido único. Un régimen tiránico.
Yo quiero entrar en al llegar ahí, hablo de un régimen de partido único, ya conoceríamos sus derivaciones, en donde, Carlos, primero, se hicieron del poder ejecutivo la vía impecable democrática de las elecciones. Después se hicieron del poder legislativo, se hicieron del poder judicial, desaparecieron los organismos autónomos. Carlos, van por los organismos electorales. Mira. Pero qué necesidad, ¿verdad? Carlos. Lo que funciona bien debe mantenerse, perdóname que te interrumpa, lo que está bien, hasta los que conocen muy bien la onda del psicoanálisis, el psicoanalista te dice, pues lo que te funciona, síguelo haciendo. Si te funciona, está bien. Las elecciones han funcionado bien durante casi 40 años, carajo. ¿Para qué perturbarlas? Planteando cosas que van contra lo que estos mismos cabrones y cabronas buscaban en las reformas anteriores. Pablo Gómez no cree ni siquiera en los consensos, según dijo, que era imposible hacer consensos. Es su negación a hablar y negociar con la oposición y tomar en cuenta la opinión de organismos especializados, colegios de abogados, etcétera. Dice que no cree en los consensos, cuando menos hace 30 años las iniciativas electorales que promovieron ellos mismos y eran todo lo contrario a lo que ahora plantean, prosperaron por consenso. Así es. Ahora, Carlos, estamos, en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ya estaba entregado al régimen desde antes del proceso pasado. Carlos. Desde que le aceptó la sobrerepresentación. Por eso. Legalizó la sobrerepresentación, pero le aprobó todo al régimen. Sí. Aprobaron todo. Hasta los acordeones, Joaquín. No, dijeron que no existían, que no había modo de probarlos. Sí, que no vieron el elefante en la sala. No, que no vieron el dinosaurio tampoco en la sala. Entonces, yo estoy en esto. Sí, van por todo, Carlos. Pero fíjate qué paradoja se da. Que el principal problema que tiene el régimen no son los partidos de oposición, son sus partidos aliados. Sí, el Verde y el PT. ¿Por qué, Carlos? Porque lo que digan el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, no tiene ninguna importancia. Cero. A menos, Carlos, que de verdad el PT y el Verde, en una decisión de vida, decidieran no acompañar a Morena en esta reforma electoral que implica 14 cambios constitucionales por lo menos, y sumarse a la oposición. Ese es el único freno que tiene la reforma electoral. Fíjate qué paradoja. De dentro, Carlos, de dentro. Y el problema es la desgracia nacional que implica todo esto. Yo contigo he dicho, querido Joaquín, muy querido Joaquín, que solamente la reforma judicial, para mí, equivale a una especie de colapso nacional equiparable con la pérdida de más de la mitad del territorio en la guerra con Estados Unidos. Es decir, no ha habido algo tan grave que afecte a toda la nación como esa pérdida y la reforma judicial. Pero ahora el juego falsamente democrático, porque le llaman democracia participativa. Ay, sí, ay, me quito una pestaña y te pincho, mentiroso. No pinche usted, porque sabe que si no es participativa no es democracia. No. Bueno, pero así le dicen, como para que la gente opine de todo, que la pongan a opinar sobre los impuestos, que la pongan a opinar sobre el nombramiento de funcionarios a cargo de los aparatos de seguridad, que sometan a voto quién puede ser secretario de la Marina o de la Defensa o de la Secretaría Federal de Seguridad, que pongan a voto qué se piensa de las camionetas de morenistas y oficialistas que llegan a Palacio Nacional a acordar cosas con la presidenta. Oye, como antier,
que llega Adán Augusto López, cuando va a hacer la presentación Pablo Gómez de las primeras ideas de cambios constitucionales, llega violando cuando menos el reglamento de tránsito, porque lo llevan en una motocicleta y el señor va sin casco. Eso es lo de menos. No es lo de menos. No es lo de menos. Es exactamente como ha dicho Claudia Sheinbaum, que deben dar muestra no solo de austeridad, digo yo, ella les dice que sí, que deben ser discretos, sino verlos violar cosas elementales, dices, carajo, ¿qué habrán hecho estos políticos? ¿Sabes por qué están en la política? Porque no les gustaron las actividades productivas, Joaquín. Entonces ellos medran del erario para disque representarlos. Ahora, ya nada más, otra de las propuestas es, en México la creación de nuevos partidos, Carlos, es antes de la elección intermedia. No se puede crear un nuevo partido antes de la elección presidencial. Ahora viene una reforma para que elimina esa limitación y pueden crear nuevos partidos antes de la elección presidencial. ¿Para favorecer a quién? No sé. Pues a Morena, Carlos. A ver, ahí está Hugo Eric, ¿no? Hugo Eric, ¿te acuerdas? Ay, el del PES. partido es el PES que hizo Sí. gobernador a Cuauhtémoc. Sí, y luego se peleó con él por los repartos. Sí. En fin, él fundó el PES, luego que perdió el registro. Fundó otra vez otro partido con las siglas del PES. Encuentro Social. Encuentro Social fue el primero, ¿no? El otro no acuerdo, era el PES. Y luego, ahora viene con... Con las siglas de la presidenta de Así México. es, va a registrar, y se lo van a registrar, el partido CSP. No es Claudia Sheinbaum Pardo. Pero él encontró las formas de construyendo solidaridad y paz. Fíjate, qué ocurrente, cabrón, ¿no? Digo, CSP. Qué Que nada más por eso, mañoso. ¿sí? Y todo en nombre de Jesús Cristo. Ah, sí, porque además proviene de una agrupación, una secta religiosa. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Que no hay ya ningún pudor, Carlos. No hay pudor, hay descaro, hay una gandalle. Es como si fuera una pandilla constitucional. Bueno, el punto es que vamos a ver qué es lo que decide la presidenta Sheinbaum, porque ella es la que va a elaborar la iniciativa de reforma electoral. Ayer habló de algunos aspectos que no se va a elegir, que no va a haber, que los consejeros del INE no se van a elegir por voto. Yo digo, pues ¿para qué quieren elegirlos por voto si los elegiría el Senado, ¿no? Y en el Senado tienen la mayoría calificada para aprobarlos. Entonces, bueno, pero en fin, hice una serie de señalamientos el miércoles por la noche, pero que veremos, Carlos, cuando envíe a la Cámara de Diputados, que va a ser la Cámara de origen, el Senado será la Cámara revisora, la iniciativa de reforma electoral. Yo confío en que se imponga la sensatez y si no, la inteligencia, Carlos. Que es la que está escasa en la administración actual. Bueno, y vamos a ver, Carlos, también cuál es la influencia de López Obrador. Esta semana, el miércoles, reapareció Andy López Beltrán, ¿sí? Informando que habían ya afiliado a 11 millones de militantes más en Morena. ¿Por qué no lo sale a anunciar la presidenta de Morena? Porque el poder lo tiene el Junior. Y él lo dijo, yo soy el legatario de López Obrador, llámenme Andrés Manuel López Beltrán, porque eso afecta a mi legado. O sea, ya autodeclarado, autolegatario. Sí. En fin, el punto es que yo sí veo, Carlos, una enorme influencia de López Obrador en esta reforma política. ¿Por qué? Porque es la consolidación de su sueño, de su proyecto, de un régimen totalitario. Por desgracia, asumido plenamente por Claudia Sheinbaum. Yo ahí difiero de ti. En eso
Pues la asumió. reforma política es iniciativa de ella. Sí, por eso vamos a esperar a ver cómo viene, si viene como la quieren en Palenque. Yo creo que si Claudia Sheinbaum tuviera el detalle maravilloso de decir que la consulta de revocación no se mezcle con la elección del 27, para mí ganaría toda mi confianza. Toda mi confianza. Porque sería claro que ella no quiere, como ocurre casi todos los días en Palacio, ejercer como activista de un partido. El otro día que Madrid se le puso a los medios y calumnió a la mayoría de los mexicanos cuando dijo que la mayoría de sus opositores no quieren no sé qué cosa. No quieren, Pues, no ¿qué les crees? importa saber lo que México exporta de petróleo a Cuba. A eso se refería. Bueno, no, se refería Sí. también a lo de la reforma electoral. Bueno, Y hay que recordar que la mayoría de los mexicanos en aptitud de votar no votó por ella. Pues sí hubo más del 30% de abstencionismo, Bueno, pero de los que más votaron. el otro tercio que votó por los de oposición. Ella ganó por un tercio. Entonces, no, Carlos, no ganó un tercio, no, pero... sí, claro, de los votantes, porque el padrón electoral era de casi 100 millones y Bueno, votaron como 60 y ella ganó como 30. Bueno, Eso es un tercio. no, pero si nos vamos a la realidad, eso se cuenta a partir de los de los que participaron. Acepta que cada quien, como ocurre con cualquier novela, cualquier historia, cada quien tiene su propia lectura. Mi lectura es que 2 más 2 son 4. Y de 100 millones votaron solo 60. Y ella sacó la mitad de los 60, o sea, ganó por un tercio. Pero acusarlos, y luego dice que son del PRIAN. Yo no he visto a ningún machuchón del PRI o del PAN decir que quiere. Era la intervención del ejército de Estados Unidos, ese era el motivo. Que sus adversarios estaban pidiendo que intervengan los Yo también lo dije, que yo no he visto, no Estados he oído. Unidos en México. Vamos. Bueno, ¿por qué calumniar a quién? Ni al resto de la sociedad, ni a sus partidos pesadilla, que son el PRI y el PAN. No, el PRI ya no es pesadilla, Carlos. Ni No, el bueno, PAN pues son lo pesadilla, mete. Bueno, digo, sí. entonces, Digo, ojalá. Si lo la que uni- digo es que la señora calumnia. La única presencia que tiene el PRI y el PAN es cuando los mencionan a la presidenta en la mañanera. Esa es la realidad, Carlos. Esa es la realidad, la desgraciada realidad. Porque mire, la oposición es fundamental. Y en México hoy no hay oposición partidista, ni hay ningún liderazgo que pueda asumir, como en su momento asumió López Obrador, un movimiento. No lo hay en la oposición, no lo han podido construir. A ver, el PAN perdió la presidencia en 2012, Carlos. Desde 2012, y estamos en el 26, no ha podido construir un liderazgo. El PRI perdió la presidencia en el 18, y desde el 18, estamos en 2026, no ha podido construir un solo liderazgo. ¿Dónde están los liderazgos? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están los partidos políticos? Carlos, si en las elecciones del 24 hubiera salido a votar la gente, no tendría Morena la mayoría ni con sus aliados en la Cámara de Diputados. Pero salieron a votar 6 de cada 10. Es lo que yo Y decía estamos, hace un rato. y mire usted, cuando hablan así que ahora tenemos la mayoría, 75% de los diputados, no. Sí los tienen por la maniobra de la sobrerepresentación con la complicidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, Carlos, recuerda, Morena tuvo y aliados el 54% de los votos para diputados y la oposición el 46%. Si hubiera salido a votar esa sociedad civil, porque de Morena Ese salieron tercio. todos, ¿sí? De Morena salieron todos. Si hubiera salido un 5% más de la población de la llamada sociedad civil, nunca hubiera tenido Morena esa mayoría. Así que tampoco nos digan que es que Morena se agandalló sí, porque no, se salió a votar.
Por eso digo que de quienes se abstuvieron en la elección del 24 no sabemos si son o no adversarios o Sí. simpatizan con el morenato, pero como sea, vamos hacia un marranero electoral en donde no habrá la misma confianza en el respeto al voto de cada uno de nosotros, Joaquín. Y mira, hablas de partidos de oposición y hay uno que, pues hasta donde entiendo, ha estado ganando arrastre en Michoacán, que es el del sombrero. Sí. Y tú en esta semana platicaste con la alcaldesa Grecia Quirós y qué buena conversación tuvieron, pero están más puestos que nada, digamos, para crecer. Y ya en algún momento hicieron el trámite para el registro. A ver qué pasa con este nuevo partido, si es que cumple con los requisitos. Sí, Carlos. Oye, nada más yo quería, esto nos va a seguir dando muchísimo porque hablan de febrero. Ahora, además te voy a dar un dato, Carlos. ¿Hablan de febrero para qué? Para que la presidenta envíe la iniciativa. Ah, sí. Es que la Constitución señala, en el artículo 105, que 90 días antes del inicio del proceso electoral no se puede hacer ninguna reforma electoral. En México las elecciones intermedias del año que viene son el 6 de junio. 90 días antes es el 6 de... Perdón, el periodo electoral empieza el 7 de septiembre de este año. Y 3 meses antes sería principios de junio. Entonces, calcúlate 4, 5, 6, tienen hasta el 6 de junio, pues, para no solo aprobar, para publicar la reforma electoral y que sea aplicable en las elecciones del 27. Por eso ya les llegó la prisa, Carlos. Sí, parece que fuera... Siempre dicen, es que falta mucho tiempo. Oye, déjame nada más decir, Carlos, no puedo evitarlo. Dilo. No lo puedo evitar. Este prócer, como dices tú, después de Churchill, muerto Churchill... Me quedaba Fernández Noroña. Este prócer. Qué papelazo. ¿Ves, Carlos? Se volvió a ir a Europa. En primera, claro. Sí, ya sabes, ¿no? Estuvo en Italia, ¿no? En Roma. Sí, bueno, en Italia y no sabemos dónde más, pero ya con eso tienes, ¿sí? Pero además viajando pues, en Premier, ¿no? Sí. Oye, Carlitos, y luego se autoinauguró su retrato ahí en la vieja casona de Jicotenca. Se hizo una ceremonia, un performance. Ayer tú publicaste que era como un remedio de Gordolfo Gelatino. No, como decía, soy... ¡Qué hermoso soy! ¡Qué bonito! Carlos, es que eso ya es delirante. Ahí la ceremonia. Bueno, ahí viene Adán Augusto. Sí, cómo no, les hizo así, toma. ¿Sí? Espérenme, pero sentados, no se vayan a Adán cansar. Augusto, que lo sucedió en la presidencia, ¿no? No. Ah, no. En la representación solamente de... No, Adán Augusto siempre ha representado al morenismo. Es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Ese no fue. Y el líder de la bancada del Senado de Morena. Sí. Ay, no, ahí viene. Y dijeron, oye, pues si no viene ya nos vamos. ¿Sí? Lo esperaron un buen rato. Media hora. Y entonces ahí sale un retrato. Y además la autodevelación, Carlos. Sí. Es que es la Esa Carlos, pasión. tú dices, puta. Oye, y con el brazo así, que es muy de las esculturas, por ejemplo, de algunos tiranos en el mundo islámico. Sí. ¿Te acuerdas las que han derribado? Sí. Y están Sí. Y en Corea del Norte. ¿Sabes cuánto vale un boleto México-Dubái en Emirates? No. No turista, perdón, Noroña, perdón. En Premier, en Business, 140,000 pesos.
Que debe ser dos. más de la dieta que inmerecidamente se le Gana al paga, mes, ¿no? pero además se llevó el de la playera verde. Al extullido. Ay, Carlos, de Al veras, del collarín de aparador, ¿verdad? Sí. Oye, parecía que estaba haciéndose su escultura. No, pero bueno, pues Carlos, son los inventos. Ese es un invento de López Obrador, porque acuérdate que en aquella cena, el lunes 4 de junio de 2023, allá en el restaurante de Porrúa en el centro, ¿sí? Sí. Les dijo, cuando les llevó la carta que tenían, los que participen tienen que aceptar estas reglas. Y todos firmaron. Era que quien tuviera más votos en la encuesta, candidato a la presidencia. De los que quedaron en segundo y tercer lugar, líderes de la Cámara y del Senado. Cuarto y quinto, miembros del gabinete. Pero pues ahí se coló con Noroña y ¿qué hacían con él? Cabrón? Ni modo que pusieran de líder de Morena, o sea, todavía era del PT. Oye, Y le dieron la mesa directiva. pero qué tal que dijo el otro día, casi lloraba, que jamás imaginó que podría ser senador. No, pues yo tampoco. y menos presidir el Senado. Oye, pero déjame salir un poco del país porque esta cosa del madurazo Sí. que ocurrió. La semana pasada yo mencioné que hay chavistas y maduristas cooptados por el obradorato que trabajan en las estructuras, pues en algunas de las estructuras más importantes. ¿Qué te parece la de la educación? Sí, claro. El segundo de Marx Arriaga. Se llama Sadi Arturo Loaiza Escalona. Ese viene del chavismo. Él era, pues sí, uno de los jilgueros del ex ¿Sí? golpista Sí, Hugo mira. Chávez, y se desempeña como director de desarrollo e innovación de materiales educativos. Es el que hace los contenidos de los libros de texto con Marx Arriaga. Libros de texto que, como sabemos, incluyen el decir que está bien dicho, oístes, dijistes. Pero es que así hablaba. Porque así López. hablaba. Habla. Y debe seguir hablando en su madriguera de Palenque, debe seguir hablando igual, porque yo Sí. creo que nunca aprendió que no debe ponerle la S al No. final de algo como oíste. No se Fuistes. dice oístes. Ni fuiste. Bueno, pues entre chavista Sadi Arturo Loaiza y Marx Arriaga, son los responsables, entre otras cosas, de los libros de texto gratuitos. Y ya sabes qué. Madre. Y ahí siguen otra herencia de Palenque o de Tlalpan. Y del chavismo madurismo. También, que por cierto, oye, Carlos, ¿viste el deporte de la llamada de la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela con Trump? Sí. Ya son amiguis. Son amigues y me llamó la atención. Yo pienso que, y le sugiero, porque Claudia, supongo que nos ve, Claudia Sheinbaum, pero yo le sugiero que tome en cuenta, presidenta, que Trump habla de la ex socia de Maduro, pues casi en los mismos términos, la describen casi en los mismos términos que a usted. No. Que sí, dijo algo No, así sí, como no que tiene es nada que ver. encantadora. Sí, no, pero- pues lo dijo Trump. Bueno, una cosa que lo que diga tuvo Trump. una conversación maravillosa con esa señora. Y también lo dijo ella. Bueno. Digo, no pero- ella, perdón, la venezolana también dijo que fue. Que fue encantador, cortés y a sí. todo dar la No, conversación. pues, claro. Pero ¿Quién en la puso, descripción hombre? de la persona le obsequió un calificativo, yo creo que no se merece. La señora, porque la señora ha sido compinche Sí. de un par de dictadores. Pero, Carlos, fue la traidora, parte de la traición a Maduro. Sí. ¿Por qué? ¿Quién preside hoy Venezuela? Pues la que nombró Maduro. Porque le he contado y quiero nada más abundar rápidamente. En Venezuela solo se elige el presidente. Y una vez que hay presidente electo, designa, nombra
al vicepresidente o vicepresidenta y nombró a Delcy. Esa foto que hablábamos el otro día retrata lo que soy. El hermano de Delcy, Jorge Rodríguez, que es el líder, es el presidente de la Asamblea, tomándole protesta a su hermana Delcy como presidenta de Venezuela y llevando como testigo, sosteniendo la Biblia, a Nicolásito, al junior de allá. Hijo del Nicolás Maduro. papanatas. Sí. Carlos, aquí ha habido más indignación, entre comillas, de los morenistas que en Venezuela. Carlos, esto, mire, ni el más loco de los escritores, el de la más loca ficción, hubiera podido escribir ni en nuestro inolvidable Gabriel García Márquez algo como esto. No. Sí. Es el madurato sin Maduro y ya está bien todo. Pero fíjate, es como ver siempre, bueno, estamos viviendo una época, una era, quizás entramos a una era en que todo está al revés. ¿Qué te parece que la Secretaría del Trabajo celebra la penosa cifra de empleos fijos? Formales. Formales inscritos en el Seguro Social. No, eso sí, Carlos, yo no lo entiendo. Bueno, No pues lo Marat entiendo. Bolaños celebró que el 44.6% de la población ocupada, y que equivale como a casi 27 millones de mexicanos, tienen empleo. Y Seguro Social. Pero, Carlos, es que yo no sé qué celebran, no entiendo. No entiendo por qué. Porque estamos hablando de que sí, de ese 44.6% de la población económicamente activa, que llaman PEA, población económicamente activa, ¿sí?, esté en la formalidad y tenga Seguro Social, cuando se calla que el 55.4% de la población económicamente activa, 33 millones de mexicanos, estén en la informalidad, sin ninguna protección, sin Seguro Social, sin Infonavit, sin 8 horas de trabajo, día que no trabajan no ingresan, explotados por la delincuencia que les cobra derecho de piso, por los policías, por los inspectores de las alcaldías, por sus líderes sindicales o de organizaciones gremiales. ¿Dónde está la fiesta, Carlos? En la sinrazón. Es un asalto a la Y razón. además, otra cosa, esta cifra aumentó aumentó la de los empleados formales con el ingreso de todos los repartidores al Seguro Social. Sí. Que son como Que 1 van en millón, moto. sí. Sí. Que fue un gran logro, eso sí quiero decirlo. Pero, en fin, Carlos. Pues, en ¿Con fin, qué te cuando quedaste? dices la palabra fin, yo digo, No. pues yo creo que finaliza ya la emisión. No, te digo, ¿qué se te quedó? ¿Qué se te quedó? Bueno, ¿Qué? está la cosa que me sorprendió mucho de que le dieron un golpe de estado al rector de la Universidad de Campeche. El doctor Abud. Y su consejo universitario de madrugada y fuera de la universidad nombró a una mujer ¿Pero nueva sabes que rectora. lo detuvo la policía, Carlos? La policía estatal. Sí, el gobierno de Laida Sansores, y le encontró droga simple. Dice que le encontró porque no se ha mostrado. Primero dijeron que armas. Y luego no. Pero, Carlos, Oye, ustedes lo siembran. que una denuncia ciudadana había advertido sobre una camioneta cuyos ocupantes llevaban armas. Luego se supo que se referían a otra cosa, pero el fiscal de Campeche siguió repitiendo este absurdo. Y entonces la policía atrapa la camioneta, la detiene, y resulta que le encuentran, dicen, Le pusieron nombre. 10 grapas de cocaína. Pero, ¿sabes que los policías, no sé si haya sido el caso de estos, pero en Campeche ya usan una cámara, ¿cómo Sí. le llaman? Webcam. Sí, no, una cámara, sí, aquí. Traen una cámara, entonces la representación del rector, para mí rector porque le dieron un golpe de estado, dice que deben demostrar cómo es que encontraron la droga. Y yo no sabía que la sola posesión de droga te signifique cárcel, pero qué bueno que lo liberaron. Bueno, lo liberaron y además la presidenta, la presidenta dijo que el no, miércoles marcó una distancia diciendo, no se puede utilizar la justicia, entre comillas digo yo,
con fines de venganza políticas. Es un retrato hablado de quien hoy gobierna. Campeche, que parece que ya les ha crecido como piedra en el zapato. Carlitos, Joaquín, ¿qué nos vamos? deja checar mi reloj. Sí, ¿Sí? vete y corriendo. ¿Ah, ya? Sí, Ok, corriendo, sí, quiero no, decir, yo lo sin que- coche. Desde aquí. No, está aquí, estoy aquí luego. Joaquín, Marín, de Do. Pingüe, gracias Carlitos querido, Gracias como a siempre ti. me da una gran alegría estar aquí contigo, A mí también. con la inteligencia, el juego de la inteligencia. Y recuerde que estamos en todas mis redes, estamos en todas las plataformas, en donde también. Ah, pues esto lo saben hasta en Singapur, hombre. Arroba Eso. Carlos Marín _soy. Oye, ¿quién llevas esta noche en el asalto a la razón, en Milenio? No, pues mira, un personaje que me presentó Rodrigo de la Cadena y él lo acompañará en el piano, es Benito López, quien fue el vocalista en 2 épocas, pero sumó 26 años de la internacional Sonora Santanera. ¡Ay, gran personaje! Entonces él, Milenio Televisión, 8:45 de la noche y 8:45 de la noche en el asalto a la razón de Milenio. Y también en milenio.com. Desde luego, se ve simultáneamente, por cierto, en Singapur. Bueno, Carlitos, gracias y que estés muy bien. Joaquín Marín de Dopingüe.